Me estoy divorciando de mi esposa abusiva y me está matando. Hola, yo me estoy divorciando de mi esposa después de 2 años relativamente cortos. Todo el asunto me está matando, así que me sentí obligado a escribir mi historia. Y ahora lo compartiré contigo. Aproximadamente a la mitad de mi doctorado, me deprimí mucho e incluso tuve pensamientos suicidas, en parte debido a un asesor extremadamente abusivo. Terminé hospitalizado y salí con una mejor comprensión de mí mismo y un terapeuta increíble. Una cosa que surgió de la estructura diseñada para mantenerme feliz fue un renovado interés en las citas. No había estado con nadie en más de una década, en parte debido a una ansiedad social extrema. Avancé rápido. Aproximadamente un año después de que salí con varias mujeres y conocí a una hermosa mujer mexicana a través de Tinder. Hicimos clic casi al instante. Ella era hermosa, inteligente, apasionada, extremadamente divertida. Éramos muy felices saliendo. Cuando terminó su maestría, le ofrecí que se quedara conmigo por un tiempo mientras resolvía lo que quería hacer a continuación. Las cosas fueron geniales. Rápidamente decidimos que queríamos permanecer juntos a largo plazo. Me dijo que quería trabajar en los Estados Unidos. Odiaba México, pero Europa estaba demasiado lejos de su familia, lo cual se alineaba con mis planes. Buscamos lugares potenciales que nos contratarían y acordamos que intentaríamos terminar en California. Desde muy temprano me volví sensible a sus luchas con el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Le ofrecí casarme con ella para ayudar a facilitar ese proceso, ya que el matrimonio realmente no significaba mucho para mí de todos modos. Ella estaba eufórica y aceptó de inmediato. Otra cosa que sucedió muy temprano fue que ella vino a mí y me confesó que quería una familia. Los niños no son algo que realmente haya querido, pero amaba a esta mujer y realmente pensé que sería una madre increíble. Ella tenía 36 años en ese momento, así que decidimos comenzar a intentar tener un hijo de inmediato. Después de casi un año necesitaba regresar a México por 6 meses debido a una obligación que tenía con el gobierno que había pagado su maestría. Decidí seguirla porque estaba terminando mi doctorado y no quería estar lejos de ella tanto tiempo. Nos mudamos juntos a México en un hermoso apartamento justo en la playa. Aquí es donde las cosas comenzaron a desmoronarse. Ella estaba trabajando como parte de su obligación y yo había terminado rápidamente mi tesis de México. Se puso extremadamente furiosa y me gritaba y daba portazos con frecuencia. La fuente del conflicto generalmente tenía algo que ver con las tareas del hogar como cocinar, limpiar, ir de compras, etc. Básicamente, ella esperaba que yo hiciera literalmente todo, ya que no estaba trabajando. Antes de esto, era bastante equitativo. Honestamente, esa no es una solicitud súper irrazonable, pero ella nunca preguntó ni siquiera inició una conversación, siempre me gritaba por no cumplir con alguna expectativa que nunca discutimos. Me rendí bastante rápido e hice todo lo que pude, pero nunca pareció ser suficiente. Otra cosa que sucedió durante este tiempo es que esperaba que yo pagara literalmente todo. Nuestras finanzas estaban separadas en ese momento. En contra de mi buen juicio, también cedí a esa solicitud. Después de unos 3 meses en México, descubrimos que estaba embarazada. Los dos estábamos muy emocionados y se lo dijimos a nuestras familias bastante rápido. Aquí es donde comencé a sentirme atrapado. Claramente me estaba tratando cada vez peor, pero no estaba dispuesto a abandonar a esta mujer embarazada por las tareas de la casa. Seguí tratando de hacerlo mejor a pesar de que nunca funcionó. Finalmente nuestro tiempo en México había llegado a su fin. Teníamos planeado ir a Boston, donde había obtenido un postdoctorado y tener al bebé allí. El plan era tener el bebé y usar mi licencia de paternidad de 3 meses para ayudarla a recuperarse antes de mudarse a California. Tenga en cuenta que este era el plan antes del embarazo. Siempre esperábamos estar en Boston por un corto tiempo porque sabíamos que tendría ese postdoctorado. Una semana antes de la partida decidió que no tendría un bebé en Boston y que íbamos a ir directamente a California. Incapaz de convencerla de que se moviera, afortunadamente pude convencer a mi trabajo para que me dejara trabajar de forma remota. Esto causó una carga financiera sustancial porque mi seguro de Massachusetts no tenía beneficios en la red en California. Así que se salió con la suya. Nos mudamos a California, a la ciudad donde había sido aceptada para comenzar un programa de doctorado. El tiempo en California fue un infierno. Conseguir que ayudara con las tareas nuevamente fue una enorme batalla cuesta arriba. Ahora tenía que trabajar a tiempo completo y no podía hacerlo todo por mi cuenta. A pesar de esto, me esforcé tanto como pude, a menudo trabajando mucho menos de lo que se suponía que debía trabajar. Esto provocó numerosas peleas. Uno en particular fue que me despertó a las 5 am para gritarme por no barrer la casa. Le recordé que iba a hacerlo ese día,
Ya se lo había dicho, y salió de la habitación dando un portazo a través del panel de yeso de nuestro espacio alquilado. La seguí tratando de calmarla diciéndole que lo iba a hacer. Decidió que iba a limpiar la casa ya que yo obviamente no podía y me empujó para que llegara a una escoba a la que estaba bloqueando el acceso. Esto fue extremadamente desencadenante para mí y fue la primera vez que amenacé con divorciarme. Rápidamente se disculpó y me calmé y lo retiré. Un avance rápido hasta el nacimiento de nuestro hijo. Lamentablemente tuvo un embarazo muy complicado. Llegó muy tarde y ella tuvo trabajo de parto y tuvo que usar casi todo para soportar el dolor. Esto es particularmente problemático porque ella quería un parto natural y pasamos meses en clases preparándonos para ello. No tuve ningún problema con que usara lo que necesitaba. Después de varios días de trabajo, decidieron que era necesaria una cesárea debido a la caída de su frecuencia cardíaca. Esto era lo último que quería y elegimos específicamente un hospital con tasas de cesárea muy bajas debido a eso. Cedió al temer por la seguridad del bebé. Todo esto es muy importante porque es una fuente de profundo resentimiento que tiene hacia mí. En algún momento hacia el final del embarazo, decidió que quería tener el bebé en México y le dije que no lo haría. No sería capaz de seguirla si lo hiciera. Por eso se apegó al plan de tener al bebé en California y está convencida de que las cosas hubieran ido mucho mejor en México. En lo que a ella respecta, los médicos solo la cortaron para ganar más dinero, así que todo fue muy traumático para ella y, en lo que a ella respecta, es mi culpa. Después del nacimiento tomé mi licencia de paternidad de 3 meses como estaba planeado. También logré conseguir un trabajo en California que pagaba mucho mejor y lo arreglé para comenzar inmediatamente después de la licencia de paternidad. Volví a hacer todo ya que ella se estaba recuperando y yo no estaba trabajando. Esto incluía cuidar al bebé cada vez que no lo estaba alimentando. La pasó mal con la depresión postparto. Tener que depender de fuertes analgésicos, o de la medicina, luchar con la lactancia materna, luchar para adaptarse a no poder hacer las cosas por sí misma. Ella admitió más tarde que tenía muchas ganas de morir. Hice lo mejor que pude para ser todo mi apoyo y lidiar con las constantes reprimendas. Una vez que faltaba casi una semana para que comenzara mi nuevo trabajo, aproximadamente 3 meses después del nacimiento de nuestro hijo, le advertí que las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Sugerí que tal vez aflojáramos un poco la transición practicándome no ayudarla durante unas horas seguidas para que pudiéramos identificar cualquier problema que no hayamos considerado. Tenga en cuenta que ella todavía no está trabajando todavía. Esto hizo que ella entrara en pánico y colapsara acusándome de amenazas violentas. En última instancia, ella exigió que contratáramos ayuda para que viniera y la ayudara a cuidar al bebé cada vez que yo estaba trabajando. Y eso es finalmente lo que hicimos. Hicimos que las niñeras vinieran y cuidaran al bebé para que pudiera dormir y ayudar a cocinar y limpiar cada vez que lo alimentaba. Odiaba esto. Estaba pagando casi la mitad de nuestras ganancias en niñeras para que mi esposa no tuviera que hacer nada mientras yo trabajaba. Cuando él tenía unos 5 o 6 meses, ella me había estado acosando para que comprara una casa en lugar de alquilarla. Me negué porque perdíamos dinero todos los meses y no estaba claro si iba a cambiar pronto. También vale la pena mencionar aquí que vivíamos a 2 horas de donde yo trabajaba. Trabajé principalmente de forma remota para que eso fuera tolerable, y habíamos acordado mudarnos a algún lugar entre mi trabajo y su escuela, que ella aún no ha comenzado. Eventualmente se sentó y se dio cuenta de que la única forma en que podríamos pagar una casa sería si dejáramos de pagar a las niñeras. Así que decidió que ya no los necesitaba y cuidaría sola al bebé mientras yo trabajaba. Le fue bien en eso, solo interrumpiendo mi trabajo un par de horas al día para los descansos. Eso y el acoso constante, los gritos y las lágrimas me convencieron de comprar la casa. Después de que ya compramos la casa, ella decide que ya no puede cuidar sola al bebé. Ella había estado haciéndolo durante aproximadamente 3 semanas en este punto. Rompe a llorar cuando se supone que debo estar trabajando dejándome sola con el bebé. Así que, al no tener otra opción, contraté a algunas niñeras nuevamente, aunque simplemente no podemos pagarlo. Afortunadamente, ella logró encontrar un cuidado infantil asequible para nosotros al que hicimos la transición cuando él tenía 8 meses. Esta es otra cosa por la que ella está resentida conmigo. Cree que la obligué a cuidar sola del bebé presionándola para que despidiera a las niñeras. Hacerlo le causó mucho dolor en las muñecas que todavía tiene hasta el día de hoy. Con el cuidado del niño, las cosas se calman un poco. Ella está limpiando y cocinando más. Sigo haciendo la cena, los platos, la ropa y cuidando al bebé cada vez que no está en la guardería. Simplemente acepto que así es como deben ser las cosas si quiero que nuestra relación funcione. Eventualmente comienza la escuela, lo que ayuda a ganar un poco más de dinero.
En algún momento entre todo esto, compramos un automóvil porque ella odiaba mi automóvil y porque necesitábamos dos vehículos si alguna vez iba a conducir al trabajo nuevamente. No puedo recogerlo si algo sucede si estoy a 2 horas de distancia. Las peleas siguen ocurriendo. Siempre sobre las tareas del hogar o el dinero. Hace cosas como gastar más de $1000 en 4 cochecitos diferentes a la vez sin decírmelo y luego la insultan cuando le pido una explicación. Eventualmente, creamos reglas para frenar sus gastos irresponsables. Ella está de acuerdo con ellos, pero nunca los siguió de buena fe. Los ejemplos incluyen: 1. No decirme $270 en ropa porque decidió no ir al gimnasio ese mes, por lo que la diferencia hizo que el total fuera inferior a $200. 2. Decirme que iba a comprar una licuadora sin revelar que costaba $600. 3. Comprar un boleto de avión en primera clase sin decirme que era primera clase porque la diferencia entre este y un boleto normal era menos de $200. Así que lo sigo aguantando. Tomé antidepresivos antes de que naciera nuestro hijo para ayudar a lidiar con todo esto. Recientemente me intimidó para que dejara los antidepresivos. Básicamente, cada vez que criticaba algo que ella hacía, ella no quería escuchar la opinión de alguien que usa pastillas para lidiar con sus emociones. Se fue de vacaciones cortas con nuestro hijo, este es el billete de avión que compró, y volvió y me dijo lo maravilloso que era no tener que hacer nada y poder concentrarse por completo en él. En esa conversación, ella me dijo que no estaba ganando suficiente dinero para ella, ganó 6 cifras, compramos una casa y un auto, y que debería tomar un segundo trabajo para que podamos pagar a alguien que cocine y limpie para nosotros. También me dice que soy físicamente incompetente, tengo los casos más leves de parálisis cerebral, y que estaba cansada de lidiar con eso. Esto es particularmente loco porque cargo todo para ella, incluido el bebé, debido al problema de la muñeca que mencioné. Ni siquiera usa utensilios de metal porque cree que son demasiado pesados. Esta es la última gota para mí, es obvio que nunca podré hacerla feliz y solo estoy desperdiciando mi vida tratando de proteger a mi hijo. Mucha terapia me ayudó a darme cuenta de que no le estoy haciendo ningún favor a mi hijo si me quedo en esta situación de abuso. He decidido que me voy, no puedo más. Quiero agregar rápidamente aquí que probé la terapia de pareja e intenté que ella hiciera terapia y yo mismo uso la terapia. Probamos con muchos terapeutas de pareja diferentes y ninguno de ellos pudo progresar mucho. Las sesiones por lo general terminaban en que ella se quejaba de lo mal que yo era como socio o de lo mal que habían sido los Estados Unidos para ella. Varios terapeutas de parejas me dijeron individualmente que no creen que puedan hacer nada. Ella simplemente descartó por completo cualquiera de sus comentarios porque eran parte del sistema de salud de los Estados Unidos que la había perjudicado. No entendían por qué eran todos gringos. Ella no estaba dispuesta a hacer ningún cambio por su parte. Y aquí es donde estoy muy triste. Dejarla le va a causar mucho dolor. Ella se verá obligada a cuidar de este niño por su cuenta. A veces, no voy a renunciar a la custodia. Probablemente va a perder esta casa que tanto deseaba. Va a perder la residencia por la que se casó conmigo. Y me siento fatal haciéndole esto a ella. Y eso es. Siéntete libre de dejar tus pensamientos y opiniones. Soy muy consciente de que he tomado muchas decisiones estúpidas que llevaron a esto y soy consciente de que tengo parte en todo ello.